Hola a todos, bienvenidos a la Fórmula del Éxito y la Riqueza, el espacio donde aprendemos a construir nuestro patrimonio y a tomar decisiones inteligentes con nuestro dinero. ¿Lo sentís? Esa inquietud en el ambiente, ese nudo en el estómago cada vez que vemos las noticias económicas en la televisión. La bolsa parece un campo de minas últimamente, y la sombra de la recesión se cierne sobre nosotros, alimentando nuestras preocupaciones más profundas. Pero, ¿y si os dijera que esta tormenta que se avecina podría no ser una simple casualidad? ¿Y si hubiera influencias poderosas, quizás incluso una figura tan destacada como Donald Trump, que estuvieran de alguna manera preparando el terreno para una gran sacudida? Antes de que penséis que he perdido el juicio, reflexionemos sobre figuras como Warren Buffett, ese referente de la inversión a largo plazo. Sus palabras y movimientos a lo largo de los años nos ofrecen pistas y, francamente, parecen encajar de una forma bastante perturbadora con la idea de una agitación calculada. Así que, preparaos, porque lo que voy a desgranar hoy podría cambiar fundamentalmente vuestra forma de ver el futuro financiero y vuestro propio papel en él. Quedaos conmigo, porque entender lo que sucede es el primer paso para no ser simplemente arrastrados por las circunstancias, sino para tomar las riendas de vuestro propio bienestar económico. Todo el mundo se pregunta lo mismo, ¿verdad? La bolsa parece estar de nuevo al borde del precipicio y el miedo se palpa en los titulares. Los inversores se deshacen de sus acciones y la palabra recesión está en boca de todos. Pero aquí está lo que creo que la mayoría está pasando por alto. Esta agitación en los mercados no surge de la nada. Hay dinámicas reales en juego, y veo 4 de ellas que apuntan directamente a un nombre: Donald Trump. Quizás queráis agarraros fuerte, porque un inversor de la talla de Buffett podría haber insinuado elementos que encajan a la perfección con una posible caída del mercado inducida, o al menos aprovechada, por la estrategia de Trump. Y no estoy vendiendo ninguna teoría conspirativa. Hablo de un análisis basado en 4 señales de alerta muy reales, cada una apoyada por patrones históricos y por conocidas maniobras de poder político. Trump quizás no lo llame un desplome planificado, pero si leemos entre líneas sus declaraciones y acciones, parece estar preparando el escenario para algo grande. Hoy voy a desmenuzar cada uno de estos 4 factores, cómo creo que se conectan directamente con la posible estrategia de regreso de Trump, y lo más importante, ¿qué deberíais plantearos vosotros? Es aquí donde una potencial guerra comercial 2.0 podría comenzar. Retrocedamos un poco en el tiempo, hasta 1930. Se aprobó una ley en EE.UU, llamada la Ley Arancelaria Smoot-Hawley. Si el nombre no os suena, no sois los únicos. La mayoría de la gente no ha oído hablar de ella, a menos que esté muy metida en historia económica. Warren Buffett, sin embargo, seguro que está al tanto de lo que ocurrió. En resumen, el gobierno de EE.U, intentando proteger a los agricultores y trabajadores estadounidenses durante los primeros días de una recesión, decidió imponer aranceles muy elevados a los productos importados. La idea era encarecer los productos extranjeros para incentivar la compra de productos nacionales. Parecía una solución sencilla, ¿verdad? Pero lo que realmente sucedió fue todo lo contrario. Otros países respondieron con represalias, uno tras otro, imponiendo sus propios aranceles a los productos estadounidenses. El comercio mundial empezó a paralizarse. En lugar de ayudar a la economía, la medida acabó empeorando mucho las cosas. Las empresas no podían vender en el extranjero, los precios se dispararon y la cooperación internacional simplemente se desmoronó. Lo que ya era una recesión severa se transformó en una catástrofe total, la Gran Depresión. Ahora, la parte impactante. Entre 1929 y 1932, el índice Dow Jones Industrial Average cayó casi un 90%. Pensadlo un momento. Imaginad tener 100.000 euros en bolsa y despertar con solo 10.000. Los bancos quebraron, el crédito se esfumó y millones de empleos desaparecieron. Lo que comenzó como una decisión comercial cobró impulso y se transformó en un desastre económico que duró una década. Por eso, creo que Buffett siempre advierte sobre la economía, recordando que, aunque la historia no se repite exactamente, ciertamente rima.
Y esta conversación sobre guerra comercial suena muy familiar. Una de sus citas más famosas implica exactamente eso. Solo cuando baja la marea se descubre quién nadaba desnudo. Y ahora, esa marea podría estar bajando de nuevo, exponiendo riesgos, decisiones y planificaciones deficientes. Avanzando hasta el primer mandato de Trump, llegó con su agenda de América Primero y comenzó a imponer aranceles a los principales socios comerciales: China, la Unión Europea, Canadá y México. Su equipo lo presentó como una forma de proteger empleos e industrias estadounidenses. Pero lo que realmente hizo fue sacudir las cadenas de suministro y aumentar los precios para todos. Y ahora, aquí estamos, en 2025, con la posibilidad de que Trump implemente de nuevo aranceles masivos. Buffett siempre ha afirmado que el comercio internacional, en última instancia, resulta en beneficios netos para el mundo. No le entusiasman los déficits, pero reconoce que aislar a los socios y desencadenar represalias en respuesta a disputas comerciales no constituye una estrategia inteligente. Es como declarar una guerra económica. La cuestión que se impone, y que Buffett ciertamente consideraría, es el impacto real de los aranceles sobre la economía. La historia ya nos ha dado mucha experiencia con los aranceles y frecuentemente representan, en cierto grado, un acto de guerra. Otra pregunta crucial, frecuentemente planteada en contextos de inestabilidad económica y que Buffett sopesaría, es cómo afectarían los aranceles a la inflación a lo largo del tiempo. Si hay impuestos sobre los bienes, ¿qué significa eso en la práctica para el consumidor y para las empresas? Y siempre necesitamos preguntarnos, ¿cuál es la respuesta a la persistencia de la inflación? Cuando la gente dice que la inflación persiste, que los precios al consumo continúan subiendo y que el final no se vislumbra, ¿acaso ningún precio estará más alto dentro de 10, 20 o 30 años? ¿Y qué pensar sobre los esfuerzos actuales en los centros de poder como Washington o Bruselas para lidiar con estas cuestiones? Sí, la tecnología modifica las cosas en todo tipo de situaciones, pero los gobiernos son los gobiernos y el problema con la política es que, frecuentemente, hay que hacer concesiones por el camino. Sin embargo, hay un punto fundamental: no se trata solo de China. Si Trump continúa con esta guerra comercial, especialmente mientras la inflación persista y los mercados globales ya estén recelosos, podríamos estar observando serios efectos en cadena. Los inversores lo saben, el mercado lo sabe, y ¿quién más lo sabe? El movimiento de capital hacia activos líquidos está creciendo, lo que sugiere una percepción de inestabilidad potencial en el dólar estadounidense y en el mercado interno. Buffett también mantiene inversiones significativas en Apple, lo que no es mera coincidencia. La empresa prospera en los mercados internacionales, un escenario que se vería directamente amenazado por una guerra comercial que comprometiera la demanda global. Entonces, cuando percibimos un momento en que la recesión parece volverse inevitable, Buffett recomienda que observemos al consumidor. La economía de Estados Unidos, y en gran medida las economías desarrolladas, se basan en un alto porcentaje en el gasto del consumidor. Si la confianza cae, el ahorro aumentará y el crédito se volverá más restrictivo. No habrá una desaceleración gradual. Será un tren de mercancías llegando. Este es solo el primer dominó desde mi punto de vista. Avancemos hacia algo aún mayor: la dinámica global del poder. Trump ha dejado claro que quiere que la OTAN pague o se calle. Ha declarado explícitamente que EU no debería proteger a países que no contribuyen financieramente a la defensa. Esto, visto desde Europa, suena duro, pero no podemos ignorar las consecuencias. ¿Qué sucede cuando EE.U da un paso atrás en el liderazgo global? Surge un vacío, y los vacíos no permanecen vacíos por mucho tiempo. Es ahí donde Rusia, China y otras potencias podrían intervenir. Ahora, observemos el estado actual del mundo. Ucrania permanece en una guerra brutal con Rusia, sin un final a la vista. De hecho, Rusia ha intensificado las hostilidades, mientras China mantiene una mirada atenta sobre Taiwán y Oriente Medio hierve con el aumento de las tensiones. Si EU se retirara de la OTAN o debilitara su compromiso, incluso ligeramente,
la probabilidad de nuevos conflictos aumentaría significativamente. Los inversores odian la incertidumbre, pero temen las guerras, especialmente aquellas que se extienden por continentes y reclutan aliados. Warren Buffett no es un inversor de guerra, pero es realista. Ha invertido en empresas de defensa antes, no porque ame la guerra, sino porque sabe que la inestabilidad puede impulsar ciertos sectores. La inversión de Berkshire Hathaway en logística militar y ciberseguridad refleja una estrategia perspicaz ante las tensiones geopolíticas. La empresa tiene participaciones en compañías como General Dynamics, fabricante de tanques y sistemas de defensa, y apoya a Raytheon Technologies, actual RTX Corporation, proveedora de sistemas de armas y tecnología aeroespacial avanzada. Esta postura estratégica no es una adhesión a la guerra, sino un reconocimiento de la influencia de los conflictos en los mercados globales, adaptándose a los cambios en la demanda de seguridad e infraestructuras. Buffett, al citar la agitación del siglo XX, resalta cómo la prevención ante escenarios adversos es más eficaz que lidiar con sus consecuencias. Las crisis, aunque dolorosas, forjan la resiliencia. La creciente polarización global y el conflicto potencial representan una prueba significativa para los mercados financieros. En este contexto, la posible estrategia de Donald Trump de provocar una caída en el mercado para forzar la reducción agresiva de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, Fed, merece atención. Trump, como empresario, comprende la relación entre tipos bajos y mercados al alza, alimentando el mercado inmobiliario y bursátil, así como la deuda barata. Su oposición a los tipos altos adoptados por la Fed, llegando a considerarla un enemigo del Estado, demuestra esta visión. La estrategia de Trump, al presionar a la Fed, sería arriesgada, aunque la historia muestra reacciones rápidas del Banco Central durante las crisis, como la reducción de los tipos a casi cero en semanas en marzo de 2020. La disminución de los tipos de interés reduce el coste de la deuda pública de EU, una carga anual de más de $1 billón en intereses. La posible caída de los tipos de interés desde niveles elevados a una horquilla entre el 2% y el 4,5%, resultado de una posible recesión forzada, podría ahorrar cientos de miles de millones anualmente en pagos de intereses. Tal acción, a pesar de sus impactos negativos potenciales, abre el camino a recortes de impuestos y estímulos económicos, con el objetivo de estabilizar la economía. Sin embargo, Warren Buffett, a través de Berkshire Hathaway, manifiesta preocupación en cuanto a los riesgos de tipos de interés artificialmente bajos durante tiempo prolongado. Para él, esta situación, similar a una atracción gravitatoria financiera desconectada, distorsiona las valoraciones y el apetito por el riesgo. La enorme liquidez de Berkshire Hathaway, con más de $330.000 millones en caja, no es mera coincidencia. La empresa estaría posicionándose estratégicamente para aprovechar oportunidades derivadas de eventuales inestabilidades en el escenario económico. Inestabilidades que las políticas de Trump podrían exacerbar. Recordad el mantra de Buffett: sé temeroso cuando los demás son codiciosos y codicioso cuando los demás son temerosos. Si Trump está, intencionadamente o no, hundiendo el mercado, Buffett no se queja. Él solo observa pacientemente, listo para actuar. Pero hay algo más preocupante. La pieza clave que lo conecta todo es el uso estratégico del caos por parte de Trump para obtener ventajas, no solo en la política de EEUU, sino también en la política global. Esto no es solo una caída en el mercado, es una interrupción calculada que abre puertas a acciones audaces, tanto a nivel interno como internacional. Trump prospera en el caos. Siempre lo ha hecho. Y las consecuencias pueden ser económica, política y diplomáticamente desestabilizadoras. Cuanto más espacio crea para exigir cambios, forzar acuerdos y reescribir las reglas, más excusas tendrá para presionar a la Reserva Federal por tipos de interés más bajos, presionar al Congreso para recortes de impuestos o desregulación, y para resistirse a alianzas tradicionales como la OTAN o acuerdos comerciales multilaterales.
Este ambiente le da a Trump la oportunidad de decir: mirad, el sistema no funciona sin mí. Puede expandir el poder ejecutivo bajo la bandera de la emergencia, desviar la atención de investigaciones o resistencias internas y remodelar instituciones que normalmente actúan como estabilizadores. El desastre se convierte en la justificación. Globalmente el mensaje es: América hará lo que sea mejor para América y el resto que se apañe, creando volatilidad en los mercados e incertidumbre en los compromisos diplomáticos. Trump gana ventaja en las negociaciones con China, con Europa, con la OPEP y con cualquier otro país. Si la economía de EU se hunde bajo su liderazgo, puede imponer nuevos términos y cantar victoria cuando la recuperación comience, bajo sus condiciones. Warren Buffett, que siempre ha elogiado la solidez de las instituciones estadounidenses, ve este tipo de caos como peligroso, porque sacude la confianza global. Ha dicho repetidamente que el sistema americano funciona y está apostando fuerte por la fiabilidad de ese sistema. Pero si los inversores globales, los socios comerciales e incluso los ciudadanos estadounidenses comienzan a creer que las reglas pueden cambiar de la noche a la mañana, basándose en la estrategia de un solo hombre, es cuando el capital huye de las monedas, debilitándolas, y la volatilidad se convierte en la nueva normalidad. Y ese es el verdadero riesgo aquí. No se trata de un accidente, ni de incompetencia. Es una herramienta, una válvula de escape, una manera de reiniciar el tablero de juego tanto en Washington como en la diplomacia global, para que Trump pueda manejar la situación desde una posición de aparente dominio impulsada por la crisis. Buffett puede no estar jugando a este juego, pero definitivamente reconoce cuando otra persona lo está haciendo. Por eso ahora está sentado sobre su enorme cantidad de efectivo, esperando a que se desarrolle el caos para encontrar oportunidades. Pero aquí está la gran pregunta. Si esta crisis está, de alguna forma, influenciada o planificada, y si ya ha comenzado a desplegarse, ¿cómo te proteges? O mejor aún, ¿cómo puedes sacar provecho de ella? Primero, y esto es crucial, no puedes prepararte para un ataque si no tienes una defensa. Antes de entrar en el mercado y perseguir cualquier oportunidad, necesitas algo simple: un fondo de emergencia. Hablo de 3 a 6 meses de gastos guardados de forma segura. Una vez resuelto esto, puedes empezar a pensar en estrategias. Porque cuando estos 4 factores de colisión golpeen el sistema, pánico vendedor, recortes de tipos, correcciones en el mercado e inestabilidad política, lo único con lo que puedes contar es con que la gente entrará en pánico. Ahí es donde comienza tu oportunidad. Volvamos al factor 1, una posible segunda guerra comercial, el resurgimiento de Trump. Y no estamos hablando de sí, esto volverá a suceder. Los aranceles han vuelto al debate y el impacto puede ser fuerte. Podríamos ser testigos de una contracción, con un endurecimiento de las condiciones financieras, como en años anteriores. Los precios podrían subir y las empresas podrían ajustar sus previsiones a la baja. El mercado de valores mostraría señales de tensión. Sin embargo, un punto crucial a considerar es que la caída no siempre refleja la realidad fundamental. El miedo, a menudo, es el principal motor, impulsando un pensamiento a corto plazo. Es en ese momento cuando grandes empresas, como Apple, Caterpillar o incluso fabricantes de semiconductores vinculados a Asia, pueden estar de rebajas, no porque estén quebrando, sino por la repercusión mediática. En este escenario, la clave no es predecir el punto exacto de entrada, sino invertir de forma consistente, filtrando el ruido. La estrategia de promediar el coste de adquisición, dollar cost averaging, es un aliado valioso. Al reservar, digamos, 200 euros cada 15 días para invertir, independientemente del comportamiento del mercado, suavizas las oscilaciones y los altibajos. Cuando cunde el pánico y los precios caen, adquieres más acciones a precios más bajos. Analicemos ahora el factor OTAN, con la escalada de la incertidumbre y los crecientes riesgos de guerra. La situación es preocupante, pero no todas las industrias se ven afectadas negativamente por las tensiones globales. Empresas de defensa como RTX, Lockheed Martin y Northrop Grumman
tienden a experimentar grandes aumentos en el gasto durante periodos de inestabilidad. Volviendo al factor 3, la presión de Trump sobre la Reserva Federal para reducir los tipos de interés. Considerad esto: cuando los tipos de interés caen, los precios de los bonos suben, los préstamos se abaratan y el crecimiento de las acciones a menudo se recupera con vigor. Por lo tanto, al enfrentarse a una caída acentuada en el mercado, podríais estar en una posición ideal para comprar activos tecnológicos o incluso criptomonedas con descuento, anticipando un cambio de postura de la Fed. Un ejemplo claro es marzo de 2020, cuando la Fed redujo los tipos a casi cero y en pocas semanas el S&P 500, las acciones tecnológicas del Nasdaq e incluso Bitcoin tuvieron ganancias significativas, pasando Bitcoin de unos $10.000 a aproximadamente 60.000 a lo largo del año. La historia no se repite exactamente, pero cuando el miedo alcanza su punto álgido y se reducen los tipos, se suele observar una recuperación expresiva. El factor 4, la inestabilidad estratégica causada por Trump, entra en acción cuando perturba instituciones y la economía global, alineando intereses para crear una incertidumbre generalizada. Es aquí donde la diversificación se vuelve esencial. No sabemos si será una corrección temporal del mercado o un colapso total, y ni Buffett lo sabría con certeza. Por eso, no inviertas todo en una única clase de activos. Dispersa tu capital por diferentes sectores. Considera inversiones en acciones de dividendos sólidos como Johnson & Johnson o Procter & Gamble, que tienden a resistir las tormentas y mantener el pago de dividendos. Invierte parte del capital en bonos, especialmente bonos del Tesoro a corto plazo, que se mantienen estables durante las caídas de los tipos de interés. Considera una pequeña porción en criptomonedas, siempre que toleres la volatilidad. Observa también la exposición cambiaria, ya que si el dólar sufre una devaluación, otras monedas podrían apreciarse. La idea no es apostar por un único ganador, sino construir una estrategia integral que soporte diferentes escenarios. Que los titulares griten recesión, que Trump cause inestabilidad. Si tienes un plan sólido, una base consistente y una visión a largo plazo, este evento, supuestamente influenciado o planeado, no te destruirá, sino que podría fortalecerte. Como dijo Buffett, la mejor oportunidad para emplear capital surge cuando las cosas van mal. Cuando las adversidades se acumulan, la filosofía de inversión de Warren Buffett, probada por el tiempo, apunta a la importancia de buscar activos sólidos y mantener la racionalidad, especialmente en un año como 2025, que se anuncia desafiante. Así que, ahí lo tenéis. Hemos desvelado los 4 jinetes que podrían anunciar una tormenta en el mercado, potencialmente influenciada por las estrategias de Donald Trump, y cómo un maestro como Warren Buffett no solo sobreviviría, sino que prosperaría en medio del caos, transformando el miedo en oportunidad. Pero este análisis no es solo para admirar la astucia de Buffett o para temer las maniobras políticas. Es sobre TI. En este momento, mientras los engranajes de la economía global crujen y la incertidumbre parece ser la única certeza, la pregunta más importante es: ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a quedarte paralizado por el miedo, esperando que pase la tormenta? ¿O vas a usar este conocimiento como un escudo y una espada? Reflexiona profundamente. ¿Está tu casa financiera en orden? ¿Tienes ese colchón de seguridad que te permite respirar incluso cuando el mundo ahí fuera parece desmoronarse? Si la respuesta es no, o quizás, la hora de actuar es ahora, no mañana, no la próxima semana. Empieza pequeño, pero empieza. Construye tu reserva, diversifica con sabiduría, edúcate continuamente. Y más que eso, no afrontes este camino solo. Si este contenido te ha abierto los ojos, te ha hecho pensar o incluso te ha dejado un poco incómodo, lo cual es bueno, pues la incomodidad precede al cambio, entonces nuestra misión aquí solo está comenzando. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad. Vamos a seguir explorando juntos las complejidades del mercado, descifrando las estrategias de los grandes jugadores y, lo más importante, capacitándote para tomar las mejores decisiones para tu futuro. Porque en tiempos de incertidumbre, el conocimiento y la comunidad son tus mayores activos.
La decisión es tuya. El futuro es tuyo. ¿Lo construimos juntos?